Clark Air Base, Luzón, Filipinas. 31 de enero de 1945. El sol tropical caía sobre las pistas ardientes de la base aérea de Clark. El mayor Frank T. McCoy, de la Unidad de Inteligencia Técnica Aérea del Pacífico Sudoccidental, sostenía su cámara con las manos temblorosas. Frente a él, reposaba un avión japonés intacto, un Mitsubishi G4 Betty, con el número de cola 763 hasta 12. McCoy respiró hondo. Esto no podía ser un diseño estándar. Ninguna fuerza aérea del mundo construiría bombarderos de esta manera. El fuselaje, brillante bajo la luz del mediodía, parecía un cigarro metálico gigante posado sobre su tren de aterrizaje triciclo. De 20 metros de largo, con alas que se extendían 25 metros de punta a punta, el avión no mostraba señales de combate. Los motores radiales de 14 cilindros, de 1500 caballos cada uno, estaban intactos. No era un avión derribado y recuperado. Era un bombardero completo, operativo, abandonado por su tripulación durante la retirada japonesa. Pero lo que detuvo por completo la respiración de McCoy, lo que cambiaría para siempre la comprensión estadounidense de la aviación japonesa, fue lo que descubrió al abrir los paneles de inspección del ala. Dentro, los depósitos de combustible estaban completamente desprotegidos, sin recubrimiento de caucho autosellante, sin blindaje, sin sistema contra incendios, nada. Solo una fina capa de aluminio de 2 milímetros, separando miles de litros de gasolina de alto octanaje del fuego enemigo. McCoy había examinado docenas de aeronaves japonesas destruidas en toda la campaña del Pacífico, pero nunca había visto algo así. Aquel bombardero, encontrado intacto en Clark Field, revelaba una filosofía de diseño tan ajena al pensamiento militar occidental que tomaría meses entender sus implicaciones. Las matemáticas de aquel hallazgo reescribirían las tácticas aéreas aliadas. Las creencias sobre lo que los ingenieros japoneses estaban dispuestos a sacrificar serían pulverizadas por la evidencia de aquel avión. 4 años antes, mientras el humo aún se elevaba desde Pearl Harbor, 82 bombarderos G4M Betty y 26 G3M Nell despegaron desde Formosa. Su destino, Clark Field, el principal aeródromo estadounidense en Filipinas. A las 12:35 del mediodía, las formaciones japonesas llegaron volando a 20.000 pies de altura, fuera del alcance de las defensas antiaéreas. 27 bombarderos del primer grupo lanzaron 636 bombas sobre las pistas y hangares. Instantes después, los cazas Cero descendieron al nivel del suelo, ametrallando todo lo que quedaba en pie. De 17 bombarderos, 17 en tierra, 12 fueron destruidos. Los cazas P-40 Warhawk quedaron reducidos a chatarra ardiente. En 45 minutos, el poder aéreo estadounidense en Filipinas había sido aniquilado. Desde un refugio, el teniente James Harrington, uno de los pocos pilotos sobrevivientes, observó la retirada japonesa. Lo que me impactó fue su precisión, escribió más tarde. Volaban en formación perfecta, muy alto, intocables. Los cazas descendieron después y nos destrozaron. No logramos poner un solo avión en el aire. Los Betty partieron indemnes. Los pocos cazas estadounidenses que lograron despegar encontraron solo cielo vacío. El ataque demostró un hecho aterrador.
Los bombarderos japoneses podían atacar desde 460 millas de distancia, una hazaña que ningún bombardero estadounidense podía igualar en ese momento. Durante el primer año de guerra, el Betty se mostró devastadoramente eficaz. El 10 de diciembre de 1941, apenas 2 días después del ataque a Clark, 26 bombarderos G4M se unieron a bombarderos G3M Nell para atacar la Fuerza Z británica, liderada por el HMS Prince of Wales y el HMS Repulse. A las 12:20 del mediodía los bombarderos se acercaron en oleadas coordinadas, lanzando torpedos tipo 91, diseñados para operar en aguas poco profundas. El resultado fue catastrófico. El Prince of Wales, buque insignia británico de 43,000 toneladas, recibió al menos 6 impactos. El Repulse, más antiguo pero aún temible, fue alcanzado por 4 torpedos. Ambos buques se hundieron en menos de 2 horas. 841 marineros británicos murieron. Por primera vez en la historia, grandes buques en combate fueron destruidos solo por aviones. El mundo acababa de presenciar el nacimiento de una nueva era de la guerra naval, y el símbolo de esa era era el Mitsubishi G4M Betty. En los primeros 6 meses de la guerra, el Betty fue omnipresente. Bombardeó Darwin, Australia, desde 1,500 millas de distancia. Atacó Port Moresby desde bases a través de las montañas de Nueva Guinea. Golpeó Guadalcanal desde Rabaul, más de 600 millas al sur. Su alcance extraordinario permitió a Japón proyectar poder aéreo sobre todo el Pacífico. Los cazas aliados no podían interceptarlo. Las bases estadounidenses estaban constantemente bajo ataque desde lugares que ni siquiera podían contraatacar. La asimetría era brutal. Japón podía golpear sin temor a represalias. El Betty parecía invencible, pero esa invulnerabilidad no duraría. El 8 de agosto de 1942, 23 bombarderos G4M del 4 Trego Grupo Aéreo despegaron de Rabaul rumbo a Guadalcanal. Los cazas estadounidenses interceptaron la formación sobre la isla de Savo. La batalla fue una masacre. 18 de los 23 Betty fueron derribados. Más de 120 aviadores japoneses murieron. Los pilotos aliados comenzaron a llamarlos encendedores voladores, Flying Zippos, por la facilidad con que estallaban en llamas. Tras recibir apenas unos disparos, el mito de la invencibilidad había terminado. En noviembre de 1942, las fuerzas australianas tomaron los aeródromos japoneses en Buna, en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Entre los restos del combate, los equipos de inteligencia aliados encontraron varios bombarderos G4M abandonados, algunos casi intactos. Cuando los ingenieros comenzaron a inspeccionarlos, confirmaron lo que los pilotos estadounidenses ya sospechaban. No hay blindaje, no hay protección en los tanques, nada. Los paneles del ala revelaban depósitos de combustible sin ningún tipo de revestimiento, solo delgado aluminio, sin caucho autosellante, sin recubrimiento ignífugo. Era exactamente igual en todos los modelos examinados. Esto no era un error de campo, ni una reparación improvisada. Era diseño estándar. La conclusión fue inmediata y escalofriante. Japón había construido sus bombarderos deliberadamente sin protección. Los ingenieros aliados compararon estos hallazgos con sus propios diseños. En los Estados Unidos,
Todos los bombarderos desde el 17 Flying Fortress hasta el 25 Mitchell incorporaban tanques autosellantes desde 1941. Los cazas P-38 y P-47 también los usaban. Estos sistemas eran pesados, sí, pero salvaban vidas. Cuando un proyectil perforaba un tanque, el caucho se expandía al contacto con el combustible, sellando el agujero y evitando el fuego. En cambio, los Betty no tenían ninguna defensa. Una bala trazadora que alcanzara el ala significaba una explosión instantánea. Las cifras no mentían. Los estadounidenses calcularon que al eliminar los sistemas de protección, los ingenieros japoneses habían ahorrado más de 500 kilos por avión. Ese peso extra se convertía en más combustible y más alcance, pero también en una sentencia de muerte para las tripulaciones. El examen del bombardero capturado en Clark Field en 1945 reveló todo el razonamiento detrás de esas decisiones. El informe técnico de McCoy, clasificado como secreto, lo describía así. El Guthrum fue diseñado sin concesiones. Cada kilogramo ahorrado en blindaje o seguridad fue reinvertido en rendimiento. El Betty podía volar más de 6.000 kilómetros, una distancia que ningún otro bombardero del mundo alcanzaba. Era rápido, ligero, eficiente, pero su ligereza provenía de su vulnerabilidad. Los 8 depósitos de combustible, distribuidos en las alas, eran el punto más expuesto del avión. Cualquier impacto allí resultaba fatal. No había segundas oportunidades. El propio diseño convertía al Betty en una bomba voladora. En 1937, cuando la Armada Imperial japonesa redactó las especificaciones del nuevo bombardero, las exigencias eran imposibles. Velocidad máxima, 398 kilómetros por hora. Alcance, más de 4.700 kilómetros. Carga útil, 800 kilos de bombas o un torpedo. Y debía operar sin escolta de cazas, cruzando miles de kilómetros de océano. Los ingenieros sabían que no podían lograr esas cifras si añadían blindaje. El diseñador principal, Kiro Honjo, tomó una decisión brutal. El avión debe ser ligero, aunque eso signifique que nuestros hombres no regresen. El resultado fue un bombardero prodigioso y una trampa mortal. Al principio, esa filosofía funcionó. Durante 1941 y 1942, los Betty dominaban los cielos. Golpeaban desde donde nadie podía alcanzarlos. Destruían bases, hundían barcos, paralizaban flotas enteras. Pero en cuanto el enemigo respondió con fuerza, la debilidad estructural del Betty se volvió letal. Para finales de 1942, los cazas aliados Wildcats, Hellcats, Corsairs ya sabían exactamente cómo enfrentarlos. Los informes de combate se repetían. 2 impactos en el ala derecha. Fuego inmediato. 3 disparos en el fuselaje, explosión completa. La superioridad del Betty se desvaneció tan rápido como su combustible encendido. La misma característica que lo hacía único su alcance sería la que condenaría a miles de tripulaciones japonesas a morir en llamas. Durante 3 semanas, el equipo del mayor McCoy desmontó por completo el bombardero G4M número 763 hasta 12. Cada pieza, cada remache, cada cable fue documentado y fotografiado.
El resultado se convirtió en uno de los informes técnicos más detallados de toda la guerra. El informe concluía: el G-4M es el bombardero terrestre de mayor alcance jamás construido, pero este rendimiento se obtiene mediante sacrificios extremos en protección, seguridad y supervivencia. Los números hablaban por sí solos. Peso vacío: 6.741 kilogramos. Peso máximo al despegue: 9.500 kilogramos. Capacidad total de combustible: 4.780 litros, distribuidos en 8 tanques desprotegidos. Velocidad máxima: 428 kilómetros por hora. Alcance operativo: 6.034 kilómetros. Tripulación: 7 hombres. La disposición del combustible era el punto crítico. Los depósitos estaban colocados justo donde las alas se unían al fuselaje, el lugar más grueso y más vulnerable. Los cálculos estadounidenses fueron demoledores. El peso ahorrado al eliminar el blindaje y los sistemas de sellado equivalía a más de 500 kilogramos. Esa cifra era exactamente lo que hacía posible el alcance extraordinario del Betty. Todo comenzó 8 años antes, cuando la Marina Imperial japonesa definió sus requisitos para un bombardero terrestre de largo alcance. Japón se expandía rápidamente por el Pacífico, China, Indochina, las islas del sur. El país necesitaba un avión capaz de operar desde bases lejanas y golpear objetivos a miles de kilómetros. La orden fue clara: debe volar desde Formosa hasta Filipinas sin reabastecerse. Debe portar un torpedo o 800 kilos de bombas. Debe ser rápido, eficiente y barato. Los ingenieros sabían que ningún avión en el mundo cumplía esas exigencias. El desafío era casi imposible. Pero el imperio exigía resultados. El ingeniero jefe Kiro Honjo, formado en Alemania durante los años 30, comprendió desde el primer momento la magnitud del reto. Había trabajado con los alemanes de Junkers, estudiando diseño aerodinámico y métodos de construcción ligera. Sabía que cada kilogramo contaba. En las oficinas de Mitsubishi en Nagoya, reunió a un equipo reducido de ingenieros. Durante meses, calcularon cada tornillo, cada panel, cada gramo de material. Los debates eran intensos. Añadimos blindaje al piloto. No, perderíamos 20 kilómetros de alcance. Y protección para los tanques. Demasiado peso. No es posible. Finalmente, Honjo tomó la decisión que definiría la historia del G-4M. El rendimiento es vida, la protección es lujo. A partir de ese momento, la supervivencia de la tripulación dejó de ser prioridad. El combustible de aviación pesa aproximadamente 0,8 kilos por litro. Con 4.780 litros, el Betty cargaba casi 3.800 kilos solo en combustible. Eso significaba que cada kilo añadido de blindaje reducía alcance o carga útil. El dilema era inescapable. Si protegían el avión, no cumpliría la misión. Si lo aligeraban, no regresaría. Honjo eligió el segundo camino. Los tanques serían de aluminio puro, sin recubrimiento. No habría sistemas automáticos de extinción de incendios. No habría compartimentos sellados. Cada parte del avión estaría subordinada a un único objetivo:
llegar lo más lejos posible. El 23 de octubre de 1939, el primer prototipo del G4M despegó del aeródromo de Kagamigahara. Los resultados fueron asombrosos. Superaba todas las especificaciones. Volaba más rápido y más lejos que cualquier bombardero occidental de su tamaño. La Marina Imperial estaba encantada. En abril de 1941, el modelo entró en producción con el nombre oficial: Bombardero de Ataque, Tipo 1 de la Armada, apodado por los aliados como Betty. En diciembre de 1941, había ya 180 aparatos en servicio, y su debut en combate en Clark Field y contra la Fuerza Z británica fue un éxito absoluto. En los primeros meses de guerra, los Betty eran temidos. Sus ataques eran rápidos, precisos, inalcanzables. Los pilotos estadounidenses hablaban de ellos como fantasmas del cielo, pero ese éxito inicial reforzó una falsa seguridad en el alto mando japonés. Los informes de pérdidas eran mínimos, porque los enemigos no podían alcanzarlos aún. Nadie en Tokio se preguntó qué pasaría cuando el enemigo sí pudiera interceptarlos. El diseño, tan brillante en el papel, no tenía margen de error. A mediados de 1942, la situación cambió. Los cazas estadounidenses empezaron a dominar el cielo del Pacífico. Los Betty, que antes volaban impunes, comenzaron a caer uno tras otro. El 8 de agosto de 1942, de 23 bombarderos enviados a Guadalcanal, 18 fueron destruidos. Las tripulaciones murieron casi al completo. En los informes japoneses se leía una sola frase: el enemigo interceptó. Pérdidas totales. En pocos meses, el símbolo del poder aéreo japonés se convirtió en un ataúd volador. Los estrategas estadounidenses aprendieron rápido. Entendieron que el Betty dependía de la falta de oposición. Una vez enfrentado a cazas modernos, era indefenso. Los informes de inteligencia aliados, basados en los restos examinados en Buna y Clark, concluyeron: el Guathrum representa una doctrina completamente distinta, donde Occidente protege al hombre, Japón protege la misión. Era una filosofía que chocaba frontalmente con el pensamiento occidental. Para los ingenieros aliados, un avión valía menos que su tripulación. Para Japón, la tripulación era parte del sacrificio. Incluso cuando las pérdidas se volvieron insostenibles, el alto mando japonés no cambió su doctrina. Siguieron exigiendo más alcance, más velocidad, más carga. Cada intento de reforzar el avión fracasó. Las mejoras de 1943, añadir láminas de goma bajo las alas, redujeron la velocidad a apenas 9 kilómetros por hora, pero no salvaron vidas. El combustible seguía ardiendo con el primer impacto. El Betty seguía siendo un suicidio con alas. Cuando McCoy y su equipo terminaron su informe en enero de 1945, comprendieron lo que nadie había querido admitir. El G4 no es un error de diseño. Es el reflejo perfecto de su doctrina militar. Japón había construido un bombardero tan eficiente, tan ligero, tan rápido, que solo podía existir sacrificando todo lo demás. El avión no estaba hecho para sobrevivir. Estaba hecho para cumplir la misión, sin importar el costo. Y en ese diseño hermoso y terrible al mismo tiempo, se escondía el resumen de toda una guerra.
La lucha entre la eficiencia y la humanidad. Entre agosto y noviembre de 1942, los bombarderos Betty regresaron una y otra vez sobre Guadalcanal. Cada misión se convertía en una carnicería aérea. Los cazas estadounidenses, ahora Hellcats y Corsairs, los interceptaban antes de que alcanzaran sus objetivos. El resultado era siempre el mismo: explosión en el ala, pérdida total. De los más de 100 Betty desplegados en la campaña, ninguno sobrevivió. Más de 700 aviadores japoneses murieron en apenas 3 meses. El cuarto grupo aéreo fue literalmente aniquilado. Guadalcanal se convirtió en el cementerio del orgullo aéreo japonés. En Tokio, los informes llegaban con retraso, distorsionados por el lenguaje burocrático. Las frases eran frías. Misión completada con pérdidas significativas. Daños por fuego enemigo. Regreso no confirmado. Pero en la realidad del frente, los pilotos sabían la verdad. El Betty ya no era un arma, sino una sentencia. Cada vuelo se realizaba con plena conciencia de lo inevitable, y aún así seguían volando. Ante la catástrofe, Mitsubishi intentó mejorar el diseño. A partir del avión número 663, se instalaron láminas de goma de 30 milímetros bajo las alas, donde se alojaban los tanques de combustible. No eran verdaderos tanques autosellantes. Apenas una capa de protección mínima. La velocidad bajó 9 kilómetros por hora, el alcance 315 kilómetros, y las posibilidades de sobrevivir no cambiaron. Los informes posteriores fueron claros. Las láminas reducen las fugas, pero no previenen el fuego. El Betty seguía siendo un encendedor gigante surcando los cielos del Pacífico. En octubre de 1944 apareció una nueva versión, el G4 Modelo 3, con tanques verdaderamente autosellantes. Por fin, una mejora real. Pero el precio fue altísimo. El alcance cayó de más de 6.000 kilómetros a 3.640 kilómetros. Demasiado poco. Demasiado tarde. Solo 60 unidades fueron producidas antes del final de la guerra. Para entonces, el dominio aéreo estadounidense era absoluto. Ningún nivel de protección podía salvarlos. 18 de abril de 1943. La inteligencia estadounidense interceptó un mensaje japonés cifrado. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada, viajaría de Rabaul a Bougainville a bordo de un bombardero G4M Betty. La misión de interceptarlo se confió a 18 cazas P-38 Lightning. Volaron más de 650 kilómetros sobre el océano, a nivel de las olas, en completo silencio de radio. A las 9:34 horas, exactamente como se había calculado, divisaron la formación japonesa. Dos bombarderos Betty, escoltados por 6 cazas Zero. El teniente Rex Barber atacó al avión de Yamamoto. Las balas perforaron el ala derecha, donde estaban los tanques. El Betty estalló en llamas y cayó en la selva. El cuerpo del almirante fue encontrado al día siguiente, aún sentado en su asiento, con su espada al lado. El avión que simbolizaba el poder aéreo japonés se convirtió en la tumba de su líder más respetado. Para 1944, el destino del G4M estaba sellado. El cielo del Pacífico pertenecía a los aliados. Los cazas estadounidenses atacaban con radar desde cualquier altitud, de día y de noche.
Cada misión japonesa se convertía en un sacrificio. El Betty, ahora obsoleto, era enviado a misiones desesperadas. Transporte, reconocimiento y finalmente suicidio. 21 de marzo de 1945. 18 bombarderos 4M despegaban desde Kanoya, cada uno llevando bajo su fuselaje un arma nueva. El MXY-7 Oka, un cohete tripulado con 1.200 kilos de explosivos. La idea era que el Betty los llevara hasta 20 kilómetros del objetivo, donde el piloto japonés encendería el motor del cohete y se lanzaría en picado contra un buque estadounidense. Pero el plan dependía de que los bombarderos llegaran vivos hasta allí. Y no lo hicieron. A 100 kilómetros del objetivo, los radares estadounidenses los detectaron. Los cazas Hellcat despegaron desde el USS Hornet. En minutos, interceptaron la formación. Uno por uno, los Betty fueron derribados. Las explosiones iluminaron el cielo. Ningún Oka fue lanzado. 137 tripulantes y 15 pilotos kamikaze murieron. Era el colapso final de una idea. La velocidad y el alcance ya no significaban nada frente a la realidad del dominio aéreo aliado. 19 de agosto de 1945. 4 días después del anuncio de rendición de Japón, 2 bombarderos Betty blancos, con cruces verdes pintadas en el fuselaje, despegaron de Atsugi. Su misión: llevar a los delegados japoneses a Iejima, donde serían transferidos a un avión estadounidense para volar a Manila. Los aviones, apodados Bataan 1 y Bataan 2, volaban bajo escolta de cazas P-38 aliados. Por primera vez, los Betty no llevaban armas, solo Pats. Aquel vuelo cerró el círculo. El mismo avión que había iniciado la guerra en Clark Field, ahora transportaba la delegación que firmaría su final. Entre 1941 y 1945, Mitsubishi produjo más de 2.400 bombarderos G4M. De ellos, casi todos fueron destruidos. Las cifras son demoledoras. Solo unos pocos aparatos permanecían operativos al final de la guerra. La mayoría ardió en el aire, consumidos por el mismo combustible que los hacía volar tan lejos. Miles de aviadores japoneses murieron en llamas. El Betty se había convertido en el ejemplo más trágico de la guerra tecnológica japonesa. El examen del bombardero capturado en Clark Field en 1945 reveló una verdad simple y devastadora. El Betty no estaba mal diseñado. Estaba perfectamente diseñado para cumplir una misión imposible. Fue una máquina brillante concebida bajo una filosofía fatal. La misión vale más que el hombre. Donde los estadounidenses construían aviones para traer a sus tripulaciones de regreso, Japón construía los suyos para morir en el cumplimiento del deber. Y en ese contraste se resume toda la historia del Pacífico. La nación que valoró la supervivencia venció. La que aceptó el sacrificio como norma se consumió en su propia llama. El informe final de McCoy, distribuido entre todas las fuerzas aéreas aliadas, fue más que un documento técnico. Era una declaración filosófica. Por primera vez, los ingenieros comprendieron la diferencia fundamental entre los diseños japonés y estadounidense. En Occidente, la vida del piloto era prioritaria. En Japón, la misión era sagrada. El Betty no era un error.
Era el reflejo de un pensamiento distinto, de un sistema de valores que veía el sacrificio como una virtud. Los bombarderos estadounidenses de la misma época, el 17 Flying Fortress y el 24 Liberator, representaban el extremo opuesto. Cada uno estaba construido alrededor de un principio: proteger al hombre, incluso si eso significa perder velocidad. El 17, por ejemplo, incorporaba desde 1941 placas de acero alrededor de los asientos del piloto y copiloto, mamparos blindados que separaban compartimentos, cristales blindados en la nariz, tanques de combustible autosellantes desde la versión C. El peso extra era enorme: más de 450 kilos solo en protección. Pero esa protección triplicaba las probabilidades de supervivencia. El 25 Mitchell, otro bombardero medio, pesaba vacío 9.100 kilos, casi 2.000 metros que el Betty. Esa diferencia se debía al blindaje, los sistemas redundantes y el equipamiento de emergencia. Cada kilo de blindaje restaba alcance, pero aumentaba exponencialmente las posibilidades de volver a casa. En el análisis comparativo de 1944, los ingenieros estadounidenses concluyeron: el G4 ahorra peso al costo de vidas humanas. Los estudios del Ejército del Aire de los EE-UU fueron concluyentes. El blindaje corporal reducía las muertes por heridas torácicas de un 36% a un 8%. Los tanques autosellantes disminuían las muertes por incendio en más del 70%. Las aeronaves con compartimentos sellados tenían 4 veces más probabilidad de regresar incluso tras impactos directos. Los números mostraban que la tecnología de protección no solo salvaba vidas, sino que mantenía el poder de combate. Pero Japón no podía seguir ese modelo. Su industria carecía de los recursos materiales y de la capacidad de producción de los Estados Unidos. No podían construir bombarderos pesados en masa. Debían confiar en diseños más ligeros, más simples, más arriesgados. Y así, el Betty se convirtió en el símbolo de una estrategia desesperada: apostar por el alcance y la iniciativa, asumiendo que el sacrificio era inevitable. Cada avión era una ecuación matemática: peso, velocidad, combustible, carga, resistencia. Pero en el caso del Betty, una variable quedó fuera: la vida humana. Las decisiones de diseño se tomaban como si la tripulación fuera un número prescindible, una variable que podía eliminarse para lograr el resultado deseado. Era la lógica del rendimiento absoluto, una lógica que terminaría consumiendo a quienes la aplicaban. Décadas después, los sobrevivientes del equipo de Kiro Honjo hablaron abiertamente. En entrevistas realizadas en los años 70, confesaron que sabían exactamente lo que estaban haciendo. «Calculamos los riesgos», dijo uno de ellos. «Sabíamos que un impacto en el ala significaba la muerte, pero el ejército exigía esos números y los cumplimos. No fue ignorancia, fue obediencia». Miles de aviadores japoneses murieron en llamas. Los informes de las unidades navales japonesas hablaban de pérdidas del 80% en algunas escuadrillas. Los pilotos lo sabían, lo aceptaban. Muchos escribían cartas antes de cada misión, conscientes de que no regresarían. Uno de ellos, el suboficial Masahato, resumió el sentimiento general: el Betty era un avión magnífico que nos pedía morir por su alcance. Lo volábamos porque se nos ordenaba.
Moríamos en él porque eso era lo que estaba diseñado para hacer. En el aire del Pacífico, dos filosofías chocaban. Una que veía la guerra como una ciencia de precisión y supervivencia. Otra que la entendía como un acto de sacrificio. Estados Unidos construyó una fuerza aérea capaz de sostenerse indefinidamente. Japón construyó una que se autodestruiría a medida que avanzara la guerra. Los cielos del Pacífico se llenaron de llamas, y en esas llamas ardía una idea, la creencia de que la valentía podía reemplazar a la protección. Cuando los ingenieros aliados examinaron el avión 763-12 en Clark Field, comprendieron algo más profundo que la ingeniería. El Betty no era solo un bombardero, era una metáfora. Representaba la fe ciega en la velocidad, la eficiencia, la pureza del rendimiento, sin considerar el precio humano. Y al final, esa fe llevó a una nación entera al desastre. El Betty, escribió McCoy en la última línea de su informe, fue diseñado para llegar lejos, pero nunca para regresar. La historia de aquel avión sigue siendo una advertencia. La tecnología sin compasión puede volar alto, pero siempre termina cayendo. Agosto de 1945. Las sirenas del Alto el Fuego resuenan en todo el Pacífico. Japón ha caído. El imperio que soñó con dominar los cielos ha sido reducido a cenizas. En los hangares de la base de Clark, los ingenieros estadounidenses guardan sus informes, sus fotografías, sus mediciones. El bombardero Betty capturado será enviado a los Estados Unidos, donde servirá como objeto de estudio. Pero más que un avión, aquel fuselaje metálico representa una advertencia. En los años que siguieron, las lecciones del Betty influirían profundamente en el diseño de aeronaves estadounidenses. Los ingenieros de Boeing, Lockheed y North American analizaron los informes del G4M y reforzaron un principio que marcaría toda la Guerra Fría. La tripulación debe regresar viva. De esas conclusiones nacerían los bombarderos B-29 Super Fortress, B-36 Peacemaker y finalmente el B-50 y 2 Stratofortress. Todos ellos combinaban poder, alcance y una obsesiva preocupación por la supervivencia de la tripulación. El Betty había enseñado lo que no debía repetirse. Para Japón, el fin de la guerra trajo una reflexión amarga. Las fábricas de Mitsubishi, arrasadas por los bombardeos, quedaron en silencio. Los ingenieros que habían diseñado el G4M regresaron a sus hogares, muchos en ruinas. Décadas después, cuando el país resurgió como potencia tecnológica, los mismos ingenieros participaron en proyectos civiles, trenes, motores, aviones comerciales. El diseño ya no se centraba en el sacrificio, sino en la eficiencia y seguridad. La guerra había enseñado que la tecnología sin humanidad no tiene futuro. El mayor Frank T. McCoy nunca olvidó aquel día en Clark Field. Durante el resto de su carrera, habló a menudo sobre lo que descubrió en el bombardero 763-12. No era solo metal y combustible, escribió en su diario. Era la evidencia física de una creencia. La creencia de que la misión vale más que la vida. Y esa creencia siempre conduce al mismo final. Sus notas se conservan hoy en los archivos nacionales de los Estados Unidos, junto a las fotografías del Betty desmantelado.
Son el testimonio silencioso de un descubrimiento que cambió la manera en que Occidente pensaba sobre la guerra. Entre 1941 y 1945, más de 2.400 bombarderos GE-4M fueron producidos. De ellos, menos del 2% sobrevivió al final del conflicto. Miles de tripulantes murieron, algunos en combate, otros en misiones sin retorno. La mayoría pereció en llamas, atrapados en los mismos depósitos que habían dado fama al avión. El Betty cumplió su misión, pero a un precio incalculable. El Guthrum fue, en muchos sentidos, un diseño brillante. Cumplía exactamente con lo que se le había pedido. Y esa es la tragedia. La perfección técnica. Escribió un analista en 1946. No significa nada si el objetivo está equivocado. El Betty alcanzó el ideal de rendimiento absoluto, pero lo hizo a costa de todo lo que hace que una máquina de guerra sea humana. Era un logro de ingeniería y una catástrofe moral. Décadas después, en museos de aviación y bases militares, aún se conserva el recuerdo del Betty. Solo 2 ejemplares completos sobreviven en todo el mundo, silenciosos, fríos, testigos de otra era. Los visitantes caminan alrededor de su fuselaje pulido y leen las placas informativas. Sin blindaje, sin tanques autocelantes, alcance de 6.000 kilómetros. Pero lo que esas cifras no dicen es lo que costaron. Miles de vidas, sueños truncados, tripulaciones que nunca regresaron. El Betty fue más que un avión. Fue una lección sobre los límites del sacrificio humano. Una advertencia contra la tentación de creer que la eficiencia puede reemplazar la empatía. En sus alas ardió una idea peligrosa, que el valor de un soldado se mide solo por la distancia que puede volar antes de morir. Y en esa idea se consumió un imperio entero. En una entrevista de 1968, un antiguo mecánico japonés del G4M dijo con voz quebrada: «Cuando terminábamos de ensamblar un avión, sabíamos que era hermoso, pero también sabíamos que los hombres que lo volarían no regresarían. Cada remache que colocábamos era un adiós silencioso». Su testimonio, sencillo y sincero, resume todo lo que el Betty representó. El choque entre la belleza del diseño y la brutalidad de su propósito. El Mitsubishi G4M Betty voló por primera vez en 1939. Se extinguió 6 años después, consumido por la guerra que ayudó a desatar. Entre esos 2 puntos, del despegue al fuego, se encuentra una de las lecciones más profundas de la historia militar moderna. El rendimiento sin protección es solo otra forma de autodestrucción. Cada avión incendiado sobre el Pacífico, cada tripulación perdida entre las olas, cada misión que terminó en fuego, cuenta la misma historia, la de una nación que voló demasiado lejos y olvidó cómo regresar.